Hola, espero que estés muy bien. Este es el LG Nano 80 modelo 2024, también conocido como Nano 80T. En este caso, el tamaño de 55 pulgadas, es un televisor con pantalla LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa sin atenuación local. Y también debes saber que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Y si en alguna página, incluyendo páginas de LG, encuentras que este modelo tiene puertos HDMI 2.1, es porque es compatible con canal de retorno de audio mejorado, además de los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico. Pero recuerda, no es compatible con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Este modelo incluye por supuesto el Magic Remote, el cual tiene el mismo diseño en comparación al modelo del año pasado, y también tiene por supuesto botón para micrófono para comandos de voz. La instalación de las bases laterales es realmente muy fácil, cada una de ellas tiene lado A o lado B, simplemente las haces coincidir de esta forma y luego procedes a colocar los tornillos y apretarlos muy bien. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 5,8 centímetros. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros en horizontal y en vertical. El peso total de este modelo contando las bases es de aproximadamente 14,2 kilogramos y la distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 99,1 centímetros. Y así los he visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad me parece que está bien y el grosor máximo aproximado de este modelo contando las bases es de 23,2 centímetros. En cuanto al área Smart, lo principal que debes saber es que el sistema operativo es WebOS propio de esta marca, es decir que no es Android TV, no es Google TV. La fluidez, digamos que en cuanto a la apertura de aplicaciones es regular. Y en cuanto a cuando quieres abrir, por ejemplo, el menú de configuraciones, en la mayoría de ocasiones es pésima. Aunque en la descripción de este video te dejo el link a un video donde explico algunas cosas que deberías aplicar a tu televisor LG de gama baja o de gama media para que sea un poco más rápido. Pero en general, con la configuración que viene de fábrica, cuando quieres acceder al menú de configuraciones tarda muchos segundos y es muy estresante. Y cuando quieres saltar de una aplicación a otra, a veces también tiende a demorar un poco. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo WebOS, es relativamente amplia, aunque no tan amplia como la Google Play Store, y aunque se le pueden instalar archivos externos, realmente actualmente no hay una gran variedad de aplicaciones externas, y las que encuentras directamente de forma oficial en la tienda de aplicaciones pueden variar mucho dependiendo de cada país. Por supuesto, la función de compartir pantalla, o conocida también como Screen Mirroring, está disponible tanto con dispositivos con Android como también con aquellos con iOS, pero no es compatible con Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. Por supuesto, al igual que otros modelos, LG cuenta con esta opción de chatbot para que puedas encontrar solución a algunas preguntas más frecuentes en cuanto al uso del sistema operativo. También debes saber que por alguna razón, al igual que otros modelos LG, la función de apagar pantalla con la aplicación YouTube no está disponible, pero con otras aplicaciones sí está disponible. El navegador de internet es uno solo, es propio del sistema operativo WebOS, cuenta con la función visualización de TV, la cual es esta. También se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, aunque en muchas de ellas aparece publicidad o simplemente los servidores a veces no funcionarán. Vamos con la parte de calidad gráfica. Empiezo mostrándote primero resultados en rango dinámico estándar. En este apartado tendrás más modos de imagen. Recuerda que la tecnología de color de este modelo será NanoCell, que tiene panel VA. Como tal, me parece que la calibración que tiene de fábrica está bien. La diferencia en comparación al alto rango dinámico sería que tiene un poquito menos de saturación de color y un poquitico menos de brillo, aunque la diferencia realmente no es gigantesca. Ahora te muestro resultados con alto rango dinámico, en este caso sería la tecnología HDR10, aunque de acuerdo a LG la tecnología ellos prefieren llamarla HDR10 Pro, pero realmente no es que sea una diferencia total como tal, sino simplemente un nombre más bonito. También es compatible con HLG.
pero no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. También debes saber que las tecnologías HDR10 y HLG solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene alguno de esos tipos de tecnologías de alto rango dinámico. Y como te digo, la principal diferencia aquí en alto rango dinámico es que los colores lucen un poco más realzados o un poquito más saturados o vivos y tiene un poquito más de brillo, pero como te digo, no hay una gran diferencia con el rango dinámico estándar. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, que por supuesto es un aspecto demasiado importante para muchísimas personas, incluyéndome, debes saber que el resultado varía mucho dependiendo de cada modo de imagen, pero como tal en general lo que puedes percibir es algo realmente muy bueno debido a que tiene panel UVA. La cantidad de efecto clouding suele ser muy tolerable, obviamente se puede percibir, pero como te digo es muy tolerable, desde mi punto de vista no es algo molesto. También debes saber que en este tipo de escenas el nivel de detalles es bueno, principalmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Es en donde muchas personas suelen quejarse de que sus televisores pueden mostrar una cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad muy alta, pero en este modelo, debido a que tiene panel UVA, eso no sucede. Además también se debe al hecho de que la cantidad de brillo no es muy alta. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Debes saber simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Esto siempre lo repito porque muchas personas se dejan guiar o creen lo que los vendedores les dicen cuando aseguran que el contenido, por ejemplo, de decodificadores de señal digital en 720p se va a ver en 4K, pero eso nunca va a pasar, así que no te vayas a estrellar, no creas ese tipo de cosas. Aún así, cuando el contenido tiene muy baja resolución, este modelo hace un trabajo más que decente. La uniformidad de colores de grises de este modelo es aceptable, con poco efecto de pantalla sucia, y lo bueno es que cuando veas contenido con mucho color, me parece que el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo tan molesto ni tan distractor. El manejo de reflejos de focos de luz o de luz natural en pantalla de este modelo no es bueno debido a que tiene panel UVA y una cantidad de brillo no muy alta. Los ángulos de visión de este modelo tampoco son buenos, lo cual también se debe al hecho de que tiene panel UVA. Como ves, los colores pierden mucho volumen, lucen muy blanquecinos cuando esta pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, pero como te digo es normal debido a que tiene panel UVA. El manejo del movimiento es bueno en general, no es perfecto, pero es bueno debido a que es un televisor de gama media baja. Podría considerarse que el TrueMotion en este caso hace un buen trabajo decreciendo de forma manual o automática la cantidad de efecto judder o efecto de vibración. Y aunque se pueden percibir leves artefactos, son leves, no son molestos, o por lo menos para mí no lo son. Y bueno, tienes esa opción de desactivarlo o activarlo para decrecer el efecto judder o simplemente no decrecerlo tanto en caso de que seas un cinéfilo muy aguerrido. Área Gaming. Como ves, este modelo cuenta con Game Bar al igual que otros televisores LG y puedes variar entre estos modos de imagen si así lo requieres, lo cual me parece algo muy útil. También puedes por supuesto cambiar el color de la Game Bar, puedes acceder a modos de configuración para este optimizador de juego en caso de que quieras saturar más los colores o bajarle la saturación o mejorar un poco el nivel de detalles, entre otros parámetros. Uno de ellos es acceder directamente a configurar el mapeo de tono dinámico, el cual puedes modificar de forma manual o profesional si tienes experiencia, o simplemente colocarlo en HGIG o en encendido para que de forma automática el contenido se acomode de la mejor manera en cuanto al contraste, realce de colores, cantidad de brillo y nivel de detalles. Te recuerdo que este televisor no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El rendimiento en general es bueno, aunque con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos muy rápidos, tal vez se pueda percibir algo de efecto ghosting, más en comparación a un videojuego que tuviera mayor cantidad de brillo y de color.
pero considero que no es un efecto ghosting demasiado molesto, pero obviamente si eres demasiado exigente ahí sí lo notarás más y tal vez sí te parezca un poco más molesto, pero en ese caso entonces te convendría comprar un televisor de una gama más alta, que obviamente te costará más, quizás el doble o el triple de precio de este Nano 80 modelo 2024. Pero teniendo en cuenta que es un televisor de gama media baja y el precio que tiene, que es más o menos acorde como tal a la marca LG, si te gusta mucho esta marca, no está mal para esta área gaming. El rendimiento en cuanto a input lag de este televisor me parece que está bien. Considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este Nano 80. Como te digo, el rendimiento general para este apartado gaming de este modelo está bien, pero obviamente no es lo mejor de lo mejor, no le puedes exigir mucho. Pero teniendo en cuenta el precio que tiene, como te digo, podrás disfrutar de una buena experiencia si no eres excesivamente exigente. Además, con el modo optimizador de juego activado, el manejo del movimiento mejora considerablemente, aunque como ya te mencioné, con videojuegos que tienen mucha oscuridad, a veces se puede percibir algo de efecto ghosting, pero desde mi punto de vista es muy tolerable. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco alto, aunque se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. No vas a sentir un calor exagerado al acercarte a esta pantalla, y si te vas a la parte de atrás de este modelo, el calor puede incrementar en algunas partes, lo cual es normal porque se trata del sistema de ventilación. Para ir terminando, te hablo primero del sistema de audio que tiene este LG Nano 80 modelo 2024 de 55 pulgadas. En general, la potencia en la teoría y en la práctica está bien. LG nunca me ha decepcionado en cuanto a sonido, ni siquiera en la gama baja, ni siquiera por supuesto en esta gama media baja. Me parece que el rendimiento tiene una buena nitidez, no es lo más potente que vas a encontrar, pero está bien para una habitación pequeña e incluso para una habitación mediana, aunque obviamente si eres muy exigente necesitarás de una barra de sonido o de un teatro en casa. Pero como te digo, el sonido en general es bueno en cuanto a una potencia justa y una cantidad de nitidez más que buena, con una cantidad de distorsión muy mínima aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te dejaré con la prueba de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Por último, si me preguntas si te recomiendo o no este televisor, te diría que sí, solamente si eres amante de la marca LG, porque debido al precio que tiene actualmente puedes encontrar algo mejor de otras marcas como TCL, Hisense o incluso de la marca Samsung. Como te digo, si eres amante de la marca LG y si no te gusta mucho tener una altísima cantidad de brillo, este modelo podría ser una buena opción a tener en cuenta si además prefieres uno que tenga panel VA. Pero en otros tamaños, como por ejemplo el de 65 pulgadas, muy probablemente tendrá panel ADS o IPS con un rendimiento terrible en escenas oscuras. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor, lo comprarías sí o no y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. Refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the union of our every thought.